Buenas noches, ¿cómo están todos? Un encuentro más. Estamos juntos en esta cuarta clase de las cartas de Pablo, de esta materia que venimos recorriendo juntos. Y estos son días muy especiales los que estamos transitando porque son días de fiestas de nuestro Dios, de Dios celebrando con su pueblo donde es convocado y nosotros acudimos a esos encuentros, a ese llamado, a esa celebración y nos encontramos en estos días desde el día viernes pasado que comenzamos la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de enramadas. Y ustedes saben que esta es una fiesta de alegría, es una fiesta de regocijo, tiene que ver desde cuando el Señor Yeshua se hizo carne, el Verbo se hizo carne y vino a habitar y se acercó al hombre, Dios acercándose con el hombre. Eso fue Dios Hijo, Yeshua, en carne, dando y acercando a nuestro Dios Padre. Así que estamos, pero más que contentos de poder transitar, espero que vos te encuentres así, con tu familia, con tus hijos, con tu comunidad de fe, celebrando estos días. Y sabes que en Deuteronomio, en el capítulo 16, versículo 15, el Señor nos manda que en esta fiesta la podamos vivir de esta manera, verdaderamente alegres, más allá de que por ahí puedas estar pasando cuestiones adversas. Si por ahí anímicamente no te sentís bien, estás con algún problema, alguna dificultad, pero el Señor dice que se hace fuerte en nuestras debilidades. Así que está ahí para vos, hay promesas de que el Señor se glorifica y que podés tomar de su gozo para que te fortalezcas si es que por ahí no la estás pasando tan bien o estás siendo golpeado. Pero a veces el Señor son cosas que permiten para que Él pueda glorificarse. A lo largo de las Escrituras podemos ver al pueblo de Israel que a veces estaba pasando por circunstancias difíciles, ¿sí? Y el Señor se glorificaba en ellos. ¿Sí? Y antes de las fiestas, el pueblo de Israel también pasaba momentos difíciles, pero ahí era cuando podía comprobar la grandeza y el poder de nuestro Dios. Así que alegrate, te animo a que te alegres, que estés contento y que estés alegre porque estamos acá viendo esta cuarta clase, atravesando juntos todo lo que el apóstol Pablo defendió de una manera con tanta devoción, con tanta pasión, con tanto celo este hombre. Antes perseguidor de la iglesia, pero cuando Yeshua se le interpuso en ese camino a Damasco, Pablo fue diferente. Ese Saulo de Tarso que todos conocían, ¿sí? Que era un perseguidor de los cristianos, de aquellos que eran llamados los del camino. Él fue un defensor del Evangelio, él fue un defensor del conocimiento de nuestro Señor Yeshua, él fue un defensor de ese misterio de la piedad. Y hoy quiero que podamos iniciar con el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Vamos a ver 6 puntos a la luz de las Escrituras, cuando Pablo ahí desarrolla este misterio que fue escondido en las edades, en los tiempos, en Dios, fue escondido, pero a través de su Hijo fue revelado a todos aquellos que creen, a todos aquellos que oyen, que hacen un Shema, oyen inteligentemente y obedecen la voz de nuestro Señor Yeshua. Así que me vas a acompañar que juntos vamos a leer. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este misterio de la piedad es lo que conforma el esquema del Evangelio. El Evangelio, esas buenas noticias que nuestro Señor Yeshua nos anuncia. Es ese Evangelio que Pablo lo hizo propio. Y son 6 puntos claros en donde acá enumera. Dice, Dios fue manifestado en carne o fue conocido en la carne. Dios el Hijo se vistió de carne humana. Por eso es tan importante y Pablo defendió
Y Pablo advirtió sobre aquellas doctrinas que negaban que Yeshua había venido en carne, como vimos las clases pasadas, esas filosofías o esas doctrinas falsas que en el tiempo de Pablo amenazaban a la iglesia para desvirtuar el verdadero evangelio. Así que Yeshua, en carne humana, se volvió capaz de entender y fue semejante a los humanos. Por eso es tan importante y esto forma parte del esquema del Evangelio. Mirá lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabes qué? Yeshua sabe lo que es sufrir en la carne. Él se despojó de ser Dios, se despojó de la divinidad, ¿sí? Se hizo carne y mientras Él fue hombre, también se humilló y padeció en la carne. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ejemplo en Él. Es tan importante. Dios hecho carne. Es el primer punto de este misterio de la piedad, de este esquema del Evangelio. Dios hecho carne, sí, porque se compadece también de nuestros padecimientos. Por eso así Él pudo triunfar. Él padeció, Él resistió en la carne la tentación y le ganó a la muerte. Hay algo que Él triunfó cuando Él resucitó y Él le quitó a Satanás el imperio de la muerte que nos separaba de Dios y nunca más a partir de su resurrección fue así. Hoy, como ustedes saben, tenemos acceso al trono de gracia a través de nuestro Señor. Saben que es algo que venimos repitiendo en estas clases, pero necesitamos entender el poder del Evangelio y como iglesia está bueno que podamos seguir reviendo qué cosas si nosotros por ahí adoptamos o estamos practicando que están fuera de este Evangelio. Por eso Pablo en sus cartas, en sus epístolas, una y otra vez habla sobre las doctrinas falsas. Habla sobre los maestros falsos y todo el tiempo Él está exponiendo el Evangelio, Él lo está defendiendo. Todo el tiempo vemos recurrentemente en las cartas que Él expone esto. Así que el Señor padeció también en carne y se compadece también de nuestras debilidades porque Él también las transitó. Después dice, segundo punto de este misterio de la piedad, del esquema del Evangelio, Dios fue justificado en el Espíritu. Justificar a uno significa de declarar y probar que Él es lo que afirma ser. Eso es justificar. Aprobar o declarar que Él es lo que afirma ser. Y desaprobar todas las acusaciones falsas que pudieran ser hechas contra de Él. Por eso, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 5, dice así: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Acá estaba relatando, es el monte de la transfiguración, y dice que una nube de luz los cubrió, ahí estaba con algunos de sus discípulos, y dice que se oyó una voz. ¿Qué estaba eso? Estaba declarando, estaba aprobando lo que Yeshua decía que Él era Hijo de Dios. Así que esa voz decía: Él es mi Hijo. Yo lo justifico, yo lo afirmo, yo lo apruebo y lo declaro. Así que a Él lo tienen que oír y lo tienen que obedecer. Y ahí vemos en este segundo punto que Dios fue justificado en el Espíritu. En Romanos capítulo 1, versículo 4 también nos dice:
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado de una vez y para siempre Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, justificado por el Espíritu. Y sigue diciendo el punto número 3 de este misterio de la piedad. Dios fue visto de los ángeles. Saben que los ángeles siempre han tenido interés en todas las cosas pertenecientes a la salvación del hombre. Tenían tanto interés que el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 10 al 12, nos dice esto. Leemos juntos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Acá encontramos, como el apóstol Pedro decía, los ángeles anhelaban, esperaban ver todo lo que es perteneciente a la salvación. Y obviamente en el ministerio, mientras nuestro Señor Yeshua estuvo acá en la tierra, los ángeles se hicieron presentes varias veces. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11, dice, después que Jesús fue tentado por el diablo, dice, he aquí vinieron ángeles y le servían. O en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 38 al 43, como resultado de su oración al Padre y las falsas acusaciones contra el Señor, la crucifixión y muerte, dice así ese pasaje, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. O en el día de su resurrección también podemos ver ahí la aparición de ángeles, cuando un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto se encuentra en Mateo 28, versículo 2. Los ángeles anhelaban ver el momento, el tiempo en que iba a suceder esta salvación, de poder ver al Salvador, de poder ver a Dios hecho carne, justificado por el Espíritu. ¿Y saben qué? Ellos no se lo perdieron. Ellos estuvieron ahí haciendo su trabajo, asistiendo como buenos ministradores al Señor, como así también nos asisten y nos ayudan a nosotros. Así como al Hijo del Hombre lo asistían también a todos nosotros. Y sigue diciendo, Dios fue predicado a los gentiles. Y estuvimos viendo sobre justamente la plenitud de los gentiles, cómo ya había sido todo, nada improvisado y era todo un perfecto plan de que los gentiles, de aquellos que estaban lejos, a través de Yeshua, de oír y obedecer, podían acercarse a Dios. Antes Israel tenía que hacer luz a las naciones y los extranjeros que querían también tener al Dios de Israel como su Dios y ser parte del pueblo, Israel los tenía que recibir. Eran bienvenidos y ellos aceptaban la Torá, aceptaban la ley. Pero cuando su Hijo vino, todos aquellos que estaban lejos, que estaban sin Dios, a través de creer en Yeshua, a través de la fe de Yeshua y obedecerlo,
son parte del pueblo de Dios, como bien vimos. Así que en Colosenses, para mencionar un pasaje escritural en el capítulo 1, 23, dice que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Así fue predicado a los gentiles. Y el otro punto, llegando al quinto, dice, Dios fue creído en el mundo. Y saben que los apóstoles fueron y predicaron el evangelio de verdad, el evangelio de nuestro Señor, a todas partes. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 6, los judíos incrédulos fueron a los gobernantes de la ciudad y dijeron esto. Escuchen bien, dicen, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dios fue creído en el mundo. Estos a los que ellos llamaron, estos trastornados, están por todas partes, están enloqueciendo a los hombres con este evangelio, con este estilo de vida de que hablan de un Señor, de un hombre que murió y que el Espíritu lo levantó de entre los muertos, y señales los siguen, y hay sanidades, y personas que estaban poseídas por demonios son libertadas. Estos decían, estos están trastornando el mundo. Y el último punto de este misterio, de este esquema del Evangelio, Pablo dice esto: Dios fue recibido arriba en gloria. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, los apóstoles vieron a Yeshua, que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto podemos ver cumplido en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7. Vamos a leer juntos, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Acá podemos ver, a la luz de estos 6 puntos, que nadie tiene excusa para no creer y obedecer el Evangelio de nuestro Señor. Algo tan maravilloso, de otra vez el hombre conectarse con Dios. Así que Pablo hace una gran exposición, esto es una introducción sobre este esquema del Evangelio que él tan celosamente defendió. Y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice así: porque el amor del ungido, el amor de Cristo, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fíjense lo que dice Pablo acá en esta carta a los Corintios. Dice esto: si uno murió por todos, luego todos murieron. No dice que uno murió y después salvó de que todos los demás no murieran y que siguieran vivos, que pudieran proseguir con su vida. Este evangelio se trata de esto. Si uno murió, luego todos también morimos. Si la vida del Señor viene a vivir en nosotros, nosotros ya no podemos seguir viviendo nuestra vida.
Por eso dice que Él murió y nosotros también morimos con Él. ¿Sí? Y la clase pasada vimos de los rudimentos de Cristo, de esas enseñanzas, y vimos de la doctrina de uno de los bautismos, en donde también morimos a la vida, todas esas filosofías en las que creíamos en otro tiempo y éramos atravesados. Pero cuando salíamos de ese bautismo de agua, salíamos viviendo la vida del Señor. Era la vida de Yeshua viviendo en nosotros. Y ahí está el poder del Evangelio. Porque no es por obras, es por la gracia, es por lo que el Señor de nuestras vidas conquistó. Y nosotros menguamos para que esa vida del Señor crezca, porque ahí está el poder. Ahí está el poder. Obedeciendo a nuestro Señor, nos fue dado el Espíritu. Y ahí está el poder, ahí está lo poderoso de la iglesia. Cuando la vida de Yeshua, ¿saben qué? El Evangelio es sencillo. El Evangelio no es simple, no es algo simple, algo básico, pero tiene una sencillez. Por eso dice que a los sabios de este mundo no les es revelado. Por eso dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Por eso el Señor dijo: dejen a los niños, venid a mí, porque de tales es el reino. De ellos que con un corazón, con sencillez, aquellos que vos le decís algo y ellos creen y lo toman, lo abrazan y lo obedecen. De eso se trata. Y Dios eligió a los que no tienen genética con este mundo, aquellos que no están abrazados a filosofías, a doctrinas, a sabidurías que son de este mundo, diabólicas, animales, como hemos visto en la clase pasada. Los que no tienen genética con todo eso, el Señor escogió a esos para que revelen, para que den a conocer el Evangelio de verdad. Si ustedes recuerdan, la clase pasada estuvimos trabajando sobre la carta que el apóstol Pablo escribió desde la prisión, estando en Roma, a los colosenses, ahí a la gente, a la comunidad de fe en la ciudad de Colosas. Y hablábamos que son cuatro cartas complementarias, ¿sí? Son la anatomía de la iglesia, donde habló de la doctrina, del evangelio. Por eso las encontramos ahí, también en todas sus cartas. Como bien dijimos recién, Pablo era un defensor del evangelio, era un defensor de la verdad, del conocimiento de la verdad de nuestro Señor Yeshua. Y hoy vamos a centrarnos un poco en la carta de los Efesios, ¿sí? Ahí vamos a encontrar bien específico sobre el posicionamiento y el funcionamiento de la iglesia, del movimiento de Yeshua. Y podemos encontrar cómo en el capítulo 6 el apóstol Pablo habla sobre la lucha espiritual. Habla sobre la guerra espiritual. Habla sobre qué lucha nosotros tenemos, contra qué combatimos, cuáles son nuestras armas, cuál es la armadura que tenemos como hijos de Dios. Y saben que la lucha o el confrontamiento espiritual se origina desde el comienzo. Podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 15, esta confrontación espiritual. Vamos a leer juntos ese pasaje que dice así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ustedes saben que el calcañar es la parte posterior de la planta del pie. Y está diciendo ahí que Satanás, como la serpiente, heriría el calcañar del Salvador por medio de los dirigentes
judíos para torturarlo y crucificarlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, 44, miren cómo Yeshua se refiere a estos judíos, a estos fariseos, a estos religiosos. Y dice así: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así se refería el Señor. Y Él les dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque nunca hubo desde el principio verdad en Él. Y nosotros podemos encontrar acá, en Génesis 3:15, en este encuentro que hubo entre la primera mujer, Eva, con la serpiente, podemos ver justamente cómo la serpiente con astucia engaña a Eva, diciendo una media verdad, trayendo mentira, trayendo engaño. Y el Señor se refería así. Y fueron estos que no pudieron identificar, porque pertenecen a engaños y a mentira. Por eso le dijo: ustedes son de su padre, el diablo. Ustedes le pertenecen a él. No pudieron identificar a Yeshua como el Hijo de Dios. No pudieron ver como Dios, Hijo, se hizo carne. Y ese mismo acto de expiación que hizo Cristo le dio la fuerza para vencer el poder de Satanás y así deshacer los efectos de la caída que hizo el primer hombre, el que hizo Adán. Por eso la simiente de la mujer, que es Cristo, el ungido, va a aplastar la cabeza de Satanás, a Satanás y a su imperio, con ese calcañar herido que sería el sacrificio expiatorio. Así dañó la simiente de la serpiente, a la simiente de la mujer, a Cristo. Lo hirió de esa manera. Pero fue ese sacrificio el que terminó de herir y de aplastar la cabeza de Satanás y también la de su simiente. Y ahí podemos ver la victoria de nuestro Señor Yeshua. Ahí comienza ese conflicto. Y Pablo ahí nos comienza a desarrollar que todo le fue dado al Señor, todo dominio, toda potestad le fue dado a Él. ¿Sí? Y Él dice que se los entregó. Por eso vamos a leer juntos, ahí en el capítulo 1 del libro de Efesios, en el versículo 20 al 23. Vamos a leer juntos mejor. Dice: la cual operó en el ungido, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ahí vemos también cómo el movimiento, el cuerpo de Yeshua, su esposa, teniendo la vida del ungido en ello, también tiene poder para combatir. Aunque Yeshua le quitó el imperio de la muerte a Satanás, Satanás todavía sigue trayendo engaño, trayendo mentira, seduciendo para extraviar a los hijos, para que recaigan en desobediencia, para que dejen de estar abrazados a la verdad del Evangelio
y vayan en busca del amor al conocimiento que nos proporciona el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí todo el tiempo Satanás está buscando, como hizo la serpiente en Génesis 3, de seducir, de atraer los sentidos para que nos podamos extraviar del evangelio que hemos recibido, de la fe de nuestro Señor, de las enseñanzas de nuestro Señor, y vayamos en búsqueda de cosas que nos hacen caer en el error, de cosas que a veces nosotros mismos fabricamos, como vimos las clases pasadas, de leyes inventadas, de tradiciones, de costumbres, de dogmas, también de hombres que fue impregnada y contaminada la propia iglesia del Señor. Esta es la lucha que nosotros tenemos. Es una lucha profesional, una lucha para estar totalmente con los sentidos espirituales alertas. Por eso nos han dado dones también para poder discernir los espíritus, para tener sabiduría y para dar a conocer esta multiforme sabiduría en los lugares celestiales, a los principados, a las potestades. ¿Sabes qué? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en los 16 capítulos, del 1 al 15, Pablo se refiere a todo lo que es concerniente, a todo lo que es perteneciente a justamente al misterio de la piedad, a la salvación, al evangelio de verdad, a la justificación, a vivir en el Espíritu. Pablo se dedica y hace toda una exposición de estos puntos de nuestro evangelio, del que nosotros abrazamos, vos y yo. Y solo en el capítulo 16, que ahora juntos lo vamos a leer, en Romanos 16, versículo 20, mirá lo que dice Pablo, en el último capítulo de ese libro. Él dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vosotros. Pablo, si ustedes después van a leer cómo termina la doxología, que dice que es tremenda, pero Pablo estaba gozoso de escuchar cómo la gente que estaba en Roma, que había creído al anuncio del Evangelio y manifestaban la obediencia, cómo ellos eran obedientes. Y eso, dice el apóstol Pablo, me produce un gozo extremo. Saber que están obedeciendo a la verdad, que no hay doblez en ustedes, que no hay dos pensamientos, sino un solo pensamiento, creyendo una sola realidad, teniendo el evangelio de verdad. Están en la verdad, permaneciendo en ella. Están permaneciendo en el ungido. Y ustedes están anunciando ese evangelio. Así que Pablo estaba gozoso y les dice que el Dios de paz en breve aplastará definitivamente a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué está diciendo? El Señor Yeshua tuvo ese combate. Satanás mismo se le presentó. Creyó que había tenido, que había ganado cuando él fue crucificado. No sabían que de eso se trataba, la salvación. Que sea levantado después por el poder del Espíritu y triunfar y exponer y exhibir a los principados y potestades. Y ahí está diciendo, la iglesia, su movimiento también sigue combatiendo. Por eso nuestra función principal, como hablamos también las clases pasadas, es anunciar el evangelio de verdad. Es eso, es fundamental
para nosotros y más hoy, que la plenitud va llegando a su fin, que la plenitud de los gentiles ya se va cerrando, que su venida está próxima, está cerca, pero mientras tanto nos tenemos que revestir, nos tenemos que poner toda la armadura para luchar, porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, no es una lucha en donde tomamos espadas o palos, no es física. Y hay un pasaje que me gusta mucho, que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Este es un pasaje que nos va a traer mucha luz en cuanto a este enfrentamiento y a la lucha que nosotros, como hijos de Dios, esta lucha personal, pero también corporativa, como iglesia, tenemos que librar, tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y cuanto más, anunciar el evangelio para que otros sean ganados con la verdad, porque están totalmente sumergidos en el engaño, en el error. Y ahí 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, yo sé que es un pasaje que lo mencionamos mucho, que es predicado, que hay muchos mensajes en cuanto a esto. Todos los libros, la bibliografía de guerra espiritual lo vas a encontrar. Pero no es bien claro desde que estamos transitando esta materia, viendo y entendiendo el misterio de la piedad, el evangelio de verdad, que es bien específico, se nos abre el entendimiento que dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, fortalezas que se levantan, ¿sí?, apoyadas en argumentos que están fundados contra el conocimiento de Dios y que todas esas ideas, esas filosofías, esas doctrinas erróneas de engaño, esos vientos de doctrinas que quieren arrastrar al hombre, hay que llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo. Es tan claro este pasaje. Vos ahí entendés que esta lucha es una lucha espiritual, es una lucha ideológica. Todo el tiempo cuando vos ves que el apóstol Pablo habla del evangelio, rápidamente está hablando sobre la advertencia. Fíjate el esquema en las cartas como él escribe. La advertencia de las doctrinas falsas. Y es una lucha, es un combate de cómo viene, fíjate que dice, contra principados, contra potestades, es algo que denota en ese prefijo contra una oposición. Es todo el tiempo una contraescultura. Es algo que se levanta, que viene en contra de valores y principios establecidos. Todas estas doctrinas se levantan en contra del evangelio. Y quiero leer cómo en Efesios también,
en el capítulo 6, donde él habla de toda esta lucha, Pablo les ruega que los de la comunidad y de Efesios hagan oraciones y súplicas. ¿Para qué? Dice en el versículo 19 y 20, dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Y este pasaje se relaciona y se vincula con Colosenses, capítulo 4, versículo 3 y 4, que dice así, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, del ungido, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Está enfatizando Pablo que acá el problema justamente es el de creencia. El problema es que lo están encerrando y fue encerrado por proclamar la enseñanza verdadera. La oposición venía de hombres. ¿Sabes que cuando dice ahí gobernantes de las tinieblas, la palabra tiniebla en el griego, vos después lo podés buscar, aquellos que tienen concordancia Strong, los que no conocen es una concordancia, que ustedes pueden encontrar las palabras en hebreo y en griego para ir bien al significado. Y ahí la palabra tinieblas tiene que ver con error, gobernadores de error. Tiene que ver, dice, con sombras de error, con una imagen oscura de error o presagios, algo que nos indica acontecimientos futuros, erróneos. ¿Cómo actúan hombres, gobernadores? ¿Cómo actúan estos? Hacen una influencia sobre personas poderosas en la tierra para que generen filosofías, conocimiento y sabidurías del mundo que son animales y diabólicas. Y ahí entendés ese pasaje que se habla, que dice que la sabiduría de este mundo es diabólica. Claro, está completa y cargada de error, de engaño, para que las personas no les sea alumbrado el evangelio de verdad. ¿Vos te estás dando cuenta que a veces nos metemos en cosas que a veces son fabricaciones de imaginaciones, de hombres que no están fundados en la verdad, que comienzan a decir cosas que nada tienen que ver con el verdadero evangelio? Acá, en esos dos últimos pasajes que leímos, de Efesios y Colosenses, Él les ruega y dice, oremos, pidan para que el Señor me abra puertas, para que yo siga pudiendo anunciar el evangelio. Solo eso. Él fue apresado porque él tenía una manera de persuadir, como viene, así es el reino. Te persuade. Era tan poderoso que la gente abrazaba el evangelio y dejaba las otras doctrinas. Y entonces hoy podemos reflexionar y preguntarnos si como iglesia estamos pidiendo esto. Señor, abrinos puertas para seguir hablando sobre la verdad, para que el ungido sea descubierto a los hombres
Diría la iglesia de antes, seguir ganando almas y arrebatárselas a Satanás, arrebatárselas del engaño, del error. Los príncipes de los diferentes siglos en cada nación, en cada ciudad, generan doctrinas, filosofías de errores. Hoy lo podemos ver en este presente siglo. Podemos ver muchas ideologías. Es increíble. No desisten y creen en el error. Dan su vida por el error. Como el Islam. Es increíble, qué fuerte que es la fortaleza que están sostenidas por los argumentos de error. Y quiero cerrar con este pasaje. Un pasaje que queda en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ahí le estaba diciendo el apóstol Pablo a los corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo sentía acá una preocupación, sentía un temor porque él amaba, porque hacía que Cristo sea formado en las personas que venían creyendo y obedeciendo al Evangelio. Y dice, todo el tiempo está ahí, ese es el combate. Esa es la lucha que viene teniendo el hombre desde Génesis 3. El padre de mentira, el que engaña, el que te seduce, el que fabrica dogmas que nada tienen que ver con el verdadero evangelio. Y como te decía, es con sencillez. Y ahí nos tenemos que mantener permaneciendo en la verdad y obedeciendo. Pero y mientras tanto, ¿qué hacemos como iglesia? Hacemos tantas cosas como iglesia, pero nos olvidamos de decir y hacer como dijo el apóstol Pablo. Rueguen para que puertas se nos abra para seguir anunciando el evangelio de verdad. ¿Sabes que la intercesión de una iglesia que es sacerdotal e intercesora tiene que ver con la extensión del evangelio? Así que podamos a tiempo y a destiempo anunciar, no nos callemos, la gente lo necesita, gente que está sumergidas en el error. Y si nosotros estamos contaminados como iglesia con dogmas de hombre, sería bueno que podamos rever esto. Y yo quiero dejarte acá, que vos puedas rever cuál es el evangelio que abrazaste una vez y si seguís permaneciendo en la verdad. El Señor dice, el mismo Señor a la iglesia de Laodicea en capítulo 3, versículo 20, en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y obedece, oír, creer es una acción, y obedecer, yo entraré y cenaré con él. ¿Sí? Él sigue hablando. Limpiémonos de todas doctrinas, de hombres,
que son totalmente alimentadas por doctrinas de demonios para caer en el error. Sigamos permaneciendo en la fe, sigamos obedeciendo. Te bendigo para que seas como fue Pablo, un defensor, un hombre con celo del Evangelio de nuestro Señor. Nos estamos viendo en la próxima clase, donde podamos ver con profundidad cómo está conformado el reino de los cielos y toda esta armadura espiritual, porque nada, no estamos desprovistos de nada. Estamos provistos en Cristo por todo. Los bendigo. Hasta la próxima clase.